Morí. Por un instante todo se volvió oscuro, pero cuando volví a abrir los ojos ya no estaba en el mundo que conocía. Me envolvió una luz intensa y frente a mí estaba Jesús. Su mirada era de amor, pero también de urgencia. Y luego habló. El mundo está celebrando sin saber lo que realmente sucede en el ámbito espiritual en esta fecha, dijo, y lo que me mostró me dejó en shock. En el mismo momento del cambio de año, fuerzas que la humanidad ignora se mueven, influyendo en los destinos y engañando a millones. Vi multitudes celebrando, sin darse cuenta de que estaban siendo arrastradas hacia algo mucho más grande de lo que imaginaban. Vi cómo se sellaban pactos, se abrían puertas a aquello de lo que pocos se atreven a hablar. Díganles, ordenó Jesús, porque muchos no están listos. Si cree que la víspera de Año Nuevo es solo una celebración inofensiva, espere hasta escuchar lo que Jesús reveló. Podría cambiar todo lo que crees. ¿Estás listo para esta verdad? Si esta revelación te impactó, es porque Jesús quiere que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. No ignores esta advertencia. Comparte ahora con alguien que necesita darse cuenta de lo que realmente sucede con el cambio de año. Deja tu amén en los comentarios si crees que Jesús nos está advirtiendo. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes antes de que se acabe el tiempo. En el momento en que todo se oscureció, me di cuenta de que algo inexplicable estaba sucediendo. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No hubo dolor ni miedo, solo un profundo silencio, como si el mundo entero hubiera sido apagado. Entonces mi cuerpo se convirtió en solo un recuerdo lejano. Miré hacia abajo y me vi, inerte, sin vida, pero seguí consciente. ¿Cómo fue esto posible? Debería haber estado muerta, pero todavía estaba allí, sintiendo, pensando, viendo todo a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi alma había abandonado mi cuerpo. Había algo tirando de mí, algo más grande de lo que podía comprender. Un brillo dorado apareció, aumentando en intensidad hasta que todo a mi alrededor desapareció. Ya no estaba en ese lugar. De repente, fui envuelto por una luz indescriptible, una presencia tan poderosa que mi espíritu tembló. Había una paz inmensa, pero al mismo tiempo una pesadez en el aire. Y entonces lo vi. Jesús estaba allí. No era una figura distante ni un concepto abstracto. Él era real, más real que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado en la tierra. Su mirada era intensa, llena de amor, pero también de una seriedad que me dejó sin aliento. No necesitaba decir nada. Solo su presencia fue suficiente para entender que ese momento cambiaría todo. Sus ojos, llenos de compasión y autoridad, parecieron traspasar mi alma, exponiendo cada pensamiento, cada intención, cada duda que alguna vez tuve. Ante él, toda mi vida pasó ante mis ojos, como si se revelara claramente, sin excusas, sin máscaras. Vi todo. Las decisiones que tomé, las palabras que dije, los momentos en que ignoré lo que mi corazón sabía que era correcto. Y más que eso, sentí el peso de lo que nunca me había dado cuenta. Las oportunidades que desperdicié, las advertencias que ignoré, las oportunidades que tuve de cambiar y simplemente dejar pasar. Mi espíritu se estremeció, porque en ese momento comprendí algo terrible. No había más tiempo. En ese estado no se podía cambiar nada más. Ya todo estaba hecho. La eternidad se dibujó frente a mí y no tenía control sobre nada. Fue entonces cuando habló. Su voz no era solo un sonido, sino una verdad que resonaba dentro de mí. El tiempo apremia. Muchos no están preparados. Mi corazón se hundió. Sabía que esas palabras eran una advertencia, pero también un llamado. Algo dentro de mí quería preguntar, quería entender más. Pero antes de que pudiera hablar, Jesús levantó la mano y, con un simple gesto, todo a mi alrededor cambió. La luz que una vez me rodeó comenzó a expandirse y las imágenes comenzaron a aparecer ante mis ojos. Estaba a punto de mostrarme algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. No sabía lo que vendría, pero sentí que lo que Él me revelaría no podía ser ignorado. Si alguna vez has sentido que algo más grande está sucediendo en el mundo,
que hay verdades que aún no han sido reveladas del todo, escribe "Quiero ver la verdad" en los comentarios. La voz de Jesús resonó dentro de mí, como un trueno que no hacía ruido, sino que sacudía cada parte de mi ser. «El mundo celebra sin saber qué pasa realmente esta noche», repitió, y en ese instante todo a mi alrededor se transformó. La luz que me rodeaba se disipó y me encontré flotando sobre la tierra, observando desde arriba como si estuviera fuera del tiempo y el espacio. Era la víspera de Año Nuevo. Vi multitudes reunidas en plazas, en las calles, en casas luminosas, todos llenos de entusiasmo eufórico. Los fuegos artificiales cruzaban el cielo. Explosiones de luces de colores brillaban sobre edificios y océanos. Cada centímetro del planeta palpitaba con una energía casi palpable. Pero luego, Jesús me hizo ver más allá de lo que los ojos humanos podían ver. La atmósfera antes vibrante empezó a revelarse de otra manera. Entre las risas, los abrazos, los brindis y los deseos de un futuro próspero, una sombra se cernía sobre la gente. Fue sutil pero presente. Una fuerza silenciosa que se alimentaba de esa energía desenfrenada, creciendo a medida que se acercaba la cuenta atrás para la medianoche. El tiempo se acababa, pero el mundo no se dio cuenta. Todos estaban tan inmersos en la emoción de ese momento que no vieron las puertas que se abrían a su alrededor. Vi espíritus oscuros deambulando entre la multitud, susurrando palabras inaudibles, inspirando sentimientos que nadie entendía de dónde venían. Cada brindis levantado, cada promesa hecha sin conciencia, cada deseo de feliz año nuevo, llevaba un peso que nadie imaginaba. Jesús me miró y, sin mover los labios, me hizo comprender algo espantoso. En ese momento, millones estaban cerrando, pactos sin siquiera saberlo, pactos de rendición, de aceptación, de alianza con fuerzas que operan sin ser notadas. Muchos celebraron porque eso era lo que hacían siempre, sin cuestionar, sin darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Otros se entregaban a los excesos, pensando que simplemente estaban disfrutando de la vida, cuando en realidad se estaban volviendo aún más vulnerables a algo que los rodeaba y se fortaleció con sus acciones. Vi a líderes mundiales brindando en salones lujosos, rodeados de figuras que no eran humanas. Vi familias inocentes reunidas alrededor de mesas llenas, sin saber que en algunos hogares la celebración era mucho más que una simple fiesta. Vi lugares donde la risa era ahogada por algo mucho más siniestro. Jesús me mostró que el mundo espiritual no vio esta noche como la vieron los humanos. Para muchos, fue solo una transición de calendario, una fecha común marcada por la tradición. Pero para quienes estaban en el avión invisible, fue uno de los momentos más estratégicos del año. Vi ángeles luchando por proteger a quienes, sin darse cuenta, estaban abriendo puertas que nunca deberían abrirse. Vi que se producía un desequilibrio cuando las voces humanas se elevaban con euforia, como si sus energías fueran absorbidas y redistribuidas en algo que permanecía oculto. Mi corazón pesó. Esta no fue solo una noche de fiesta, fue un momento de decisión. Si sientes que hay algo más grande detrás de esta celebración, comenta, muéstrame la verdad, y quédate conmigo, porque lo que viene después es aún más profundo. Mi corazón se aceleró cuando Jesús me hizo mirar más de cerca. Las celebraciones, que antes parecían solo un escenario festivo, ahora se revelan desde una nueva perspectiva. La gente seguía riendo, abrazándose, deseándose felicidad, pero a su alrededor algo inquietante se movía. Sombras sutiles flotaban entre los grupos, silenciosos, observando cada gesto, cada palabra dicha, cada pensamiento distraído. Eran presencias que la mayoría de la gente allí nunca notaría, ya que no venían con terror explícito ni apariencias aterradoras. Al contrario, estaban escondidos, esperando pacientemente los momentos oportunos. Y esos momentos estaban en todas partes. Vi a alguien levantando una copa de champán con una sonrisa en el rostro, deseándole éxito y prosperidad para el próximo año. Vi a alguien más,
rodeado del calor de los amigos, riéndose a carcajadas y diciendo que esta vez todo sería diferente. Vi a una madre abrazando a sus hijos, declarando que nada malo podía pasar porque lo peor ya pasó. Palabras sueltas, comunes y aparentemente inofensivas. Pero en el mundo espiritual, nada de lo que se dice en el calor de la emoción es solo un detalle. Cada palabra tenía peso. Vi cómo se ponía sellos en estas declaraciones. Algunas de ellas se transformaron inmediatamente en cadenas que las unían al pasado, impidiendo que la promesa de un nuevo comienzo fuera real. Otras palabras eran como invitaciones, dando permiso para que ciertas influencias se afianzaran sin resistencia. Jesús me hizo ver algo aún más inquietante. Algunas personas, al celebrar, hacían votos sin darse cuenta, votos de lealtad a cosas que parecían banales, pero que, en el mundo invisible, eran promesas selladas. El deseo de hacer todo de manera diferente, cuando se hacía sin dirección, se convirtió en un vínculo con ciclos repetitivos. La necesidad de olvidar el pasado de una vez por todas se convirtió en un corte definitivo que podría sacar importantes lecciones. Vi gente agotada con la vida, declarando que no podían más y que pase lo que pase. Estas palabras resonaron de manera diferente en el mundo espiritual. Fueron aceptados, fueron usados. Eran firmas de pactos invisibles que pocos entenderían, hasta que sus consecuencias se manifestaran. Y luego vi a aquellos que no solo estaban celebrando, sino que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Había lugares donde las fiestas no eran simples reuniones informales. Vi círculos cerrados donde se hacían brindis con un propósito. Vi gente reunida en salones, vestida impecablemente pero con intenciones ocultas. Las sonrisas eran calculadas, los rituales discretos, pero el significado era claro. Se estaban forjando alianzas. No fue algo que sucedió en un solo lugar, sino que se extendió por todo el mundo, como si un hilo invisible conectara estos eventos. La Nochevieja fue más que una celebración para estos grupos. Era una época de renovación de pactos. Algunos de estos pactos se hicieron con plena conciencia, otros por distracción e ignorancia, pero todos tenían algo en común. Estaban siendo grabados. Jesús me hizo comprender que para muchos, estas promesas inconscientes se convirtieron en cargas que llevaban sin entender nunca por qué. Vínculos espirituales creados en medio de la euforia, deudas que serían cobradas en el momento adecuado, puertas que se abrieron sin que nadie se diera cuenta. Y lo más aterrador es que esto sucedía cada año, como un ciclo continuo, repitiéndose y haciéndose más fuerte. Si sientes que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista, escribe «Rompo con lo que me frena» en los comentarios y quédate conmigo. Lo que viene a continuación revela un secreto que pocos conocen. El tiempo avanzó y la euforia creció. La multitud contaba los segundos, ansiosa por cruzar la línea invisible que separaba un año del siguiente. Pero mientras los ojos humanos estaban fijos en los relojes y los fuegos artificiales que iluminaban los cielos, algo mucho más profundo estaba sucediendo. En el mundo espiritual, la medianoche no era solo un cambio de calendario, fue un instante preciso, un hito donde las barreras se volvieron más frágiles y donde los portales comenzaron a abrirse. Vi grietas formándose en el tejido de la realidad. Al principio, eran solo fisuras pequeñas e imperceptibles, pero a medida que la energía colectiva aumentó, se expandieron. No era un solo portal, sino múltiples, que aparecían en diferentes lugares al mismo tiempo, como si siguieran una sincronía invisible. Vi ciudades enteras envueltas por estas aperturas espirituales. En algunos de ellos, los portales eran enormes y palpitaban casi como vórtices, atrayendo energía densa que descendía sobre los lugares más concurridos. En otros puntos eran portales discretos, más pequeños, que se manifestaban en el interior de las viviendas, sin que sus habitantes tuvieran la menor conciencia. Lo que pasó a través de estos portales me dejó paralizado. Vi emerger entidades, algunas silenciosas, otras susurrando palabras que se mezclaban con los sonidos de la fiesta.
Caminaron entre la gente, se cernieron sobre las multitudes, observaron a cada individuo, buscando a aquellos que ya eran espiritualmente vulnerables. Algunos entraban en determinados entornos sin dificultad, como si ya supieran exactamente a dónde debían ir. Jesús me hizo ver el interior de algunas casas. Vi una familia reunida en la sala, los adultos hablando emocionados, mientras los niños jugaban. No tenían idea de lo que estaba pasando, pero allí, encima de ellos, se había abierto un portal. Una sombra pasó a través de él, moviéndose, pausadamente, como si supiera que no encontraría resistencia. La razón era sencilla: ese espacio ya estaba preparado. No importaba si allí había amor, si eran buenas personas, si tenían buenas intenciones. Lo que importaba era que en algún momento se había dado permiso y ahora una presencia invisible se había instalado, lista para actuar cuando llegara el momento. Vi personas que habían pasado todo el año luchando con dificultades espirituales, con adicciones, con opresiones invisibles, pero al cambiar de año, con un solo brindis, con una sola palabra de dedicatoria, sin saberlo, reafirmaron los mismos vínculos que intentaron romper. Vi a otros que cargaban con un dolor profundo, que querían dejar atrás el pasado, pero que en ese momento de euforia se entregaron a una emoción fugaz y al hacerlo, permitieron que lo que intentaban olvidar se restableciera aún más fuerte. Los portales no eran simplemente pasajes abiertos al azar, se aceptaron invitaciones, eran accesos permitidos, autorizados por la energía que emanaba la gente. Jesús me hizo comprender que, si bien muchos creían que simplemente estaban celebrando una nueva etapa, en realidad estaban abriendo puertas para que influencias invisibles entraran y se afianzaran. El mundo físico y el mundo espiritual no estaban desconectados. Lo que pasó en uno se reflejó directamente en el otro. Si sientes que algo más grande se esconde detrás de estas conexiones invisibles, escribe "Cierro todas las puertas" en los comentarios. La revelación aún no ha terminado y lo que viene a continuación es aún más intenso. Las palabras de Jesús resonaron dentro de mí. Cada sílaba tenía un peso indescriptible. Sentí que Él no solo me hablaba a mí, sino que me revelaba algo que llevaba mucho tiempo ante los ojos de la humanidad, sin que nadie se diera cuenta. El enemigo no necesita que la gente lo adore directamente. Es suficiente que participen, sin lugar a dudas, dijo. Y en el momento en que se pronunciaron estas palabras, una nueva escena se desarrolló ante mis ojos. Vi a millones de personas en todo el mundo participando en grandes celebraciones. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. La música alta llenó los espacios. Voces excitadas se mezclaron en un torbellino de emociones. Pero detrás de esta aparente alegría se estaba planeando algo que pocos notarían. La distracción fue la clave. Vi cómo las mentes de las personas estaban completamente dominadas por el momento, sin espacio para la reflexión, sin tiempo para pensar en lo que realmente estaba sucediendo. El entusiasmo de la fiesta, el deseo de olvidar sus problemas, la búsqueda de la felicidad instantánea, crearon una cortina de humo que les impidió darse cuenta de que los conducían exactamente hacia donde querían ir. El enemigo no necesitaba actuar explícitamente. Simplemente creó el ambiente perfecto para que las personas dieran voluntariamente su energía. El exceso fue uno de los mayores desencadenantes. Vi gente perderse en bebidas, en exageraciones, en promesas vacías que nunca cumplirían. Vi personas que habían prometido cambiar sus vidas, pero que en ese momento de euforia se estaban hundiendo aún más en las mismas prácticas que los aprisionaban. Vi hogares donde la tradición de ciertos rituales continuaba año tras año, sin que nadie supiera su origen. Se dijeron palabras, se hicieron peticiones, se repitieron gestos como algo común, pero cada uno de estos actos llevaba una firma invisible. Jesús me hizo comprender que, muchas veces, el problema no estaba en lo visible, sino en lo que había detrás. Vi familias llevando a cabo prácticas que habían aprendido de sus antepasados, sin cuestionar nunca su verdadero significado.
Muchos pensaron que simplemente mantenían una tradición inocente, sin darse cuenta de que, en el mundo espiritual, estaban reafirmando alianzas con fuerzas que no entendían. El error estuvo en la naturalización. Todo parecía normal porque siempre había sido así, pero fue precisamente este pensamiento el que hizo que esta trampa se fortaleciera año tras año. El enemigo nunca necesitó revelarse abiertamente. Su mayor triunfo fue asegurarse de que nadie notara su presencia. Mientras todos creyeran que solo se estaban divirtiendo, que solo estaban celebrando un ciclo más, que solo estaban siguiendo costumbres, nunca se preguntarían si realmente tenía sentido. Y fue así como, sin darse cuenta, perpetuaron pactos invisibles, reforzaron vínculos que los ataron a ciclos que nunca terminaron. Jesús me mostró que esta estrategia era antigua, refinada a lo largo de los siglos, para hacerla parecer cada vez más inofensiva. La verdadera preparación espiritual, el verdadero discernimiento, estaban siendo reemplazados por distracciones bien planificadas. Mientras la gente pensara que era una fiesta más, nunca entenderían lo que realmente estaba pasando. Si este mensaje tiene sentido para ti, escríbenos "Despierto a la verdad" en los comentarios. Lo que viene después podría cambiar todo lo que crees. Las palabras de Jesús se convirtieron en imágenes ante mis ojos, y lo que vi me dejó sin aliento. El tiempo avanzó, como si me transportaran a un futuro no muy lejano. Al principio todo parecía igual a lo que había visto antes. Multitudes, celebrando, fuegos artificiales iluminando el cielo, abrazos, promesas y deseos de un nuevo comienzo. Pero había algo diferente. La energía en torno a estas celebraciones era mucho más intensa, mucho más densa. Y luego me di cuenta de que ya no era solo una fiesta. El año nuevo se había transformado en algo más grande, algo que iba más allá de la simple transición de un ciclo a otro. Vi naciones enteras involucradas en rituales que parecían inocentes pero que tenían una intención oculta. Lo que alguna vez fue una tradición, ahora se convirtió en una necesidad colectiva, un evento global que mantuvo a las personas atrapadas en una mentalidad específica, incapaces de darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La ilusión estaba tan bien construida que nadie cuestionó nada. El mundo ya no veía esa fecha solo como una celebración, sino como un hito que debía ser respetado de manera exacta. Vi ciudades transformarse en escenarios de grandes eventos, donde surgieron figuras de autoridad no solo para alentar la celebración, sino para reforzar la importancia de ese momento. La tecnología jugó un papel esencial en este proceso. Vi enormes pantallas repartidas por las calles, transmitiendo mensajes sutiles que preparaban a la gente para aceptar lo que vendría después. Vi símbolos ocultos insertados entre luces, decoraciones y espectáculos, siendo absorbidos por la mente colectiva sin que nadie se diera cuenta. Cada año, el compromiso con esa fecha se hizo más profundo. Entonces Jesús me mostró lo que había detrás de todo esto. Vi entidades que durante generaciones habían estado influyendo en la humanidad para hacer realidad este momento. No era algo nuevo, era un viejo plan que se había ido implementando poco a poco, casi imperceptiblemente. Cada generación dio un paso más hacia este escenario. La idea de que siempre fue así fue la clave para evitar cualquier cuestionamiento. Pero ahora, esta celebración se estaba convirtiendo en un evento de rendición, un ritual global de alineación con algo que aún no se había revelado por completo. Vi que quienes se resistían a esta mentalidad eran vistos como anticuados, exagerados, y poco a poco fueron silenciados. Lo que antes era solo un brindis, ahora era un acto de compromiso. Lo que antes era solo una fiesta, ahora era un momento de conexión con algo más grande. Pero no era una conexión con Dios. Fue una alineación con un sistema que había sido creado para reemplazar la verdadera espiritualidad con la devoción inconsciente. Y entonces vi un último detalle. El mundo creía que simplemente avanzaba en el tiempo, celebrando un nuevo ciclo, pero en realidad estaba siendo conducido a un punto específico de la historia. Algo se estaba preparando para ser revelado. Si
Sientes que el tiempo se acelera y hay algo más grande detrás de escena. Escribe, "No me dejaré engañar", en los comentarios. Lo que Jesús me mostró a continuación fue aún más impactante. La mirada de Jesús recorrió mi alma como fuego y luz al mismo tiempo. Había compasión en sus ojos, pero también una pesadez indescriptible. No habló con condenación, sino con una urgencia que hizo temblar mi espíritu. Lo había visto todo. ¿Qué había detrás de las celebraciones? Los pactos invisibles, los portales que se abrieron, la estrategia del engaño y el futuro que se desplegaba ante la humanidad. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué hacer con esta verdad? El silencio a nuestro alrededor era absoluto, pero dentro de mí, un torbellino de emociones chocaba como olas furiosas contra rocas antiguas. Quería respuestas, quería entender cómo advertir a la gente, cómo evitar que todo esto siguiera sucediendo. Pero Jesús no respondió con palabras. Simplemente me hizo sentir la responsabilidad de llevar esta revelación. El mundo avanzaba hacia algo irreversible. Cada elección que se haga hoy definirá los próximos pasos de la humanidad. Vi que muchos continuarían como siempre, atrapados en el sistema, creyendo que simplemente estaban viviendo sus vidas, sin darse cuenta de que los conducían como piezas de un tablero invisible. Vi a otros despertarse, sintiendo por dentro que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué hacer. El tiempo se aceleraba y acontecimientos que parecían lejanos estaban ahora ante nosotros, manifestándose en signos sutiles, en cambios en la sociedad, en la forma de ver la espiritualidad, en la normalización de prácticas antes cuestionadas. Jesús me hizo darme cuenta de que ya no había lugar para la neutralidad. Todos tenían que tomar una decisión. Ignorar esta verdad fue en sí mismo una elección. Permanecer en el ciclo de las mismas tradiciones, repetir los mismos rituales, aceptarlo todo sin cuestionarlo, todo eso ya era una posición. Pero había otra manera, el camino del discernimiento, de la búsqueda de la verdadera comprensión de lo que sucede en el mundo espiritual. Este camino requirió valentía, requirió romper con patrones establecidos, requirió estar dispuesto a ver más allá de lo cómodo. Vi que aquellos que eligieran despertar enfrentarían desafíos. El sistema que los rodeaba intentaría atraerlos hacia adentro, etiquetándolos, haciéndolos parecer exagerados o paranoicos. Vi que algunas personas, cuando intentaban alertar a sus familiares y amigos, eran ridiculizadas e ignoradas. Pero también vi que esas mismas personas llevaban algo dentro de sí que nadie podía borrar: la verdad. Y la verdad, una vez conocida, se volvió imposible de olvidar. Jesús me miró una vez más. No había ninguna imposición en su mirada, solo una certeza. La elección estaría siempre en manos de cada uno. Y ahora, esa elección está ante ti. Puedes seguir adelante como si nada hubiera pasado, o puedes decidir ver las cosas desde una nueva perspectiva. Puede seguir repitiendo lo que siempre tiene, o puede buscar discernimiento para comprender lo que realmente sucede a su alrededor. Si te llegó este mensaje, puede que no haya sido casualidad. Si sientes que necesitas tomar una decisión, escribe "Yo elijo la verdad" en los comentarios. La revelación fue entregada. Ahora la elección es tuya. Si has llegado hasta aquí, sé que este mensaje te tocó el corazón de una manera especial. Nada sucede por casualidad, y el hecho de que estés aquí, siguiendo cada palabra, significa que Dios tiene algo que revelarte. Este conocimiento no puede ignorarse. Ahora que esta verdad ha quedado al descubierto ante ustedes, es hora de reflexionar y actuar. El mundo está cambiando rápidamente, y quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, no pueden permanecer indiferentes. Este viaje no termina aquí, al contrario. Este es solo el comienzo de una nueva conciencia, un nuevo despertar. Realmente, quiero saber cómo te habló este mensaje. ¿Qué tocó más fuerte tu corazón? ¿En qué momento sentiste que algo dentro de ti cambió? Compártelo en los comentarios, ya que tu experiencia puede impactar a otras personas que también buscan respuestas. Esta comunidad crece cuando interactuamos, cuando nos fortalecemos juntos, cuando llevamos adelante lo que se nos ha revelado.
Y si este mensaje tuvo sentido para ti, si aclaró cuestiones que tal vez ni siquiera sabías que necesitabas comprender, entonces te pido que te suscribas al canal ahora mismo. Aquí hablamos de verdades que muchos prefieren ocultar, de realidades espirituales que influyen en nuestras vidas de maneras que el mundo no quiere que usted note. Y al activar las notificaciones, garantizas que no te perderás las próximas revelaciones que podrían transformar tu forma de ver todo lo que te rodea. No olvides dejar un me gusta también, porque esto ayuda a difundir este mensaje a más personas. El algoritmo funciona de una forma muy sencilla. Cuando te gusta el vídeo, entiende que ese contenido es relevante y lo entrega a más personas que también necesitan escuchar esta verdad. Este simple gesto podría ser el que haga que este mensaje llegue a alguien que está en el momento adecuado para despertar. Y antes de irme, quiero invitaros a ver el siguiente vídeo que ya está en la pantalla final. Complementa este mensaje y puede traer aún más respuestas a lo que Dios ya ha comenzado a obrar en tu corazón hoy. Que la paz y protección del Señor esté sobre tu vida, que Él guíe tus pasos y abra tus ojos a lo que realmente importa. Que Dios los bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo video.